Muchas gracias, hermano Oscar. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar hoy día viendo un pasaje hermoso que es Romanos 6. Así que ahí si tiene su Biblia, ahí vaya por ella. Si no la tiene, ahí búsquela. Y vamos a estar viendo estos hermosos pasajes. Bien, así que antes de eso vamos a partir orando. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, entender, Señor, las profundidades, Señor, de ella, que tú, Señor, nos ayudes a poder entender y nos guíes a toda verdad, a toda justicia a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Entregamos, Señor, todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a estar ahí proyectando mi pantalla para que usted pueda ahí ver la presentación. El título de hoy es La santificación del creyente. Ahí vamos a estar pasando por Romanos 6. Bien, así que ahí sí, si no ha ido todavía, vamos a ir a Romanos 6. Y quiero en primer lugar partir con esta lámina que habla acerca de lo que, y como bien usted ve ahí, es un abogado ahí levantando la mano y diciendo, bueno, objeción. Sí, como que esa es un poquito la idea. Y para poder adentrarnos un poquito acerca del tema, los romanos en este caso, por las instrucciones de Pablo, estaban teniendo algunas preguntas, algunas consultas y algunas objeciones. Y que ahí obviamente la definición de racionamiento o argumento contrario a alguien o a algo. Pablo estaba escribiendo a los romanos y tenían ciertas dudas, ciertas inquietudes que decían, oye, entonces si, por ejemplo, como dice en Romanos 6.1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, decía, bueno, ya somos salvos, ya, entonces nos tiene que dar lo mismo. Yo creo que podría ser una de las preguntas que se hacían estos romanos. Y de esa forma Pablo va a ir contestando estas preguntas al respecto, estas inquietudes, estas objeciones que podrían levantarse, de decir a hermano, mira hermano, ¿sabes qué? No es que estés para hacer deliberadamente lo que tú quieras, sino que tienes que hacer lo que corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Así que dentro de eso es un poquito en cuanto a este contexto que se desarrolla esta carta o estos pasajes, este capítulo, y va hablando acerca de lo que es la santificación del cristiano. Y como en primer lugar, ahí vamos a estar viendo este bosquejo que les presento. No vamos a dar énfasis completamente a todo porque tiene mucha enseñanza, tiene mucha profundidad. Vamos a estar profundizando en algunas cosas, bastante en los primeros dos puntos. El tercer punto ahí se lo voy a dejar también para que usted lo pueda leer y también lo pueda anotar. Pero en primer lugar, el bosquejo habla acerca de qué es lo que deberían saber los creyentes en Roma, ¿sí? En primer lugar, es saber. Ahí vamos a estar viendo Romanos 6 del 1 al 10. Y esto habla acerca de que estamos muertos al pecado y no debemos servir al pecado. Ese es el mensaje que entrega Pablo en esta sección. En segundo lugar, habla acerca de la considerarse, ¿sí? ¿A qué se refiere esta palabra en el versículo 11? Y en tercer lugar es acerca de presentarse, ¿sí? Que va desde el 12 al 23. Como bien digo, no es que vamos a alcanzar tanto, no tenemos mucho tiempo para esto, pero sí le voy a dejar ahí el bosquejo para que también lo pueda leer y buscar. Y habla acerca de cómo debo presentarme y también cómo debemos presentarnos. Así que vamos a ir adentrándonos en primero. En lugar, vamos a ver el tema de saber, ¿sí? Saber. ¿Y qué debemos saber como nosotros cristianos, ¿sí? Vamos ya a la lectura ahí en Romanos 1, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5, ¿sí? Ahí parte desde el 2, pero vamos a leer desde el 1 al 5. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos para aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados por su muerte? Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Entonces ahí sale este pasaje hermoso donde va a hablar acerca de este tema que estamos viendo, que es acerca de lo que es la santificación del creyente. Y una de las cosas interesantes es que Pablo usó el bautismo para ilustrar esta verdad, ¿sí? Esta verdad que debemos saber. Como usted bien lo leyó, si se dio cuenta y si gusta ahí, vaya al texto nuevamente y encuentre la palabra sabéis, ¿sí? Lo va a encontrar ahí en 3 versículos. Ahí después de terminar el punto, ahí se los voy a decir. Si gusta, vaya leyéndolo de igual forma desde el versículo 1 al 9. Entonces vemos ahí que ahí dice en el versículo 3, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Sí, ahí también podemos ver la palabra sabéis. Entonces, Pablo usó esta ilustración acerca del bautismo en primer lugar para poder ilustrarnos acerca de lo que es la identificación con Cristo. Para poder entender acerca del concepto de santificación, en primer lugar debemos entender con quién nos estamos identificando. La palabra griega para bautismo tiene 2 sentidos principales, como acá y como dice el versículo 3, dice, sido bautizados en Cristo. Y esta tiene 2 significados literales. Uno, el primero es literal, que es zambullir o sumergir, ¿sí? Y el otro significado figurativo es de ser identificado con, ¿sí? Esos son los significados al respecto. Entonces vemos entonces que un ejemplo, como bien dice ahí en 1 Corintios 10:2, dice, y todos en Moisés fuimos bautizados en la nube y en el mar. La nación de Israel se identificó con Moisés, su líder, cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Sí? Se identificaron porque ellos pasaron por las aguas y además anduvieron debajo de esta nube de día. Así que dentro de eso vemos que acá hay una identificación del pueblo de Israel con su líder, con la persona que lo estaba guiando afuera de Egipto, en este caso con Moisés. De esa forma se identificaron a través de esto, a través de bajaron y anduvieron también en la nube. Entonces Pablo tenía en mente esta ilustración para dar a conocer a los creyentes cómo es la forma de poder identificarse con Cristo a través, y lo hizo a través del bautismo. Entonces, como dice ahí, y lo puede anotar y podemos ir inclusive a 1 Corintios 12:13. Entonces, en 1 Corintios 12:13 va a hablar acerca de esto. Dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Disculpe, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vemos entonces que este bautismo hace la significancia de que sea, obviamente, en el bautismo todos fuimos introducidos a la familia de Dios. Pero no solamente a través del bautismo yo que voy a ser o voy a ser salvo, sino que aquí hay que hacer una diferencia respecto al tema del bautismo, ¿sí? El pecador que confía en Cristo es nacido inmediatamente en la familia de Dios y recibe el don del Espíritu Santo, que podríamos decir que también es el bautismo. Así que dentro de eso hay una primera identificación, en primer lugar, de reconocer a Cristo como Salvador personal, reconocer en este caso que soy pecador y recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y de ese momento, inmediatamente, el creyente es ingresado a la familia de Dios. ¿Sí? Una vez que pongo mi confianza, mi fe en Cristo, soy ingresado inmediatamente. Entonces, en este sentido, ¿sí? Yo me identifico en este significado figurativo, que yo me identifico con. Pero también existe, bien dice también, esta identificación literal que es el zambullir y sumergirse. Entonces tenemos esta identificación, sea figurativo o literal. Una identificarse con Cristo y otra, obviamente, identificarse públicamente con el Señor. Entonces vemos entonces ahí como dice ahí en Hechos 10:44, ¿sí? Dice ahí como, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Entonces, al momento de que es predicada la palabra de Dios, al momento que una persona está siendo, en este caso, por el Espíritu Santo, lo redarguye de su pecado, ¿sí?
inmediatamente cuando reconoce que es pecador y acepta a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Dice ahí en Efesios, si usted puede, si quiere ir a Efesios, si gusta lo puede anotar, dice en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el Espíritu de sabiduría, ahí está. Y dentro de eso vemos entonces que al momento de yo creer en Cristo Jesús como mi Salvador, vemos que viene el Espíritu Santo y obviamente ahí tenemos una identificación, como bien les dije. Entonces vemos entonces que hay un bautismo literal, figurativo, el literal, zambuir, sumergir, pero también está el significado figurativo que es identificado con. Entonces cuando yo me identifico con Cristo, inmediatamente estoy dentro de la familia de Dios. Es como un bautismo. Entonces, luego de esto, el pecador que llega al arrepentimiento y confía en Cristo hace pública su decisión, ¿sí? Que es la forma literal. Todos los historiadores están de acuerdo con la inversión, que era el modo de bautismo, ¿sí? Este era el modo de bautismo, no es que es por aspersión o cualquier otro, sino que es por inmersión, ¿sí? Esto simboliza que el creyente es sepultado en el agua y levantado simbólicamente de la muerte y resurrección, y se identifica con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vemos entonces que, como dice ahí en Hechos 10:47, cuando estaba también predicando Pedro. Entonces dice 10:47 en Hechos, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Entonces hay un proceso de poder identificarse en primer lugar a través de la predicación del Evangelio, y que las personas puedan entender y poner su fe realmente en Cristo, reconocer que son pecadores y realmente tomar una decisión por Cristo, pero luego también está lo que es el bautismo de una fe pública, ¿sí? Era muy peligroso inclusive en esa época identificarse con Cristo. Los fariseos y otras personas estaban detrás también de Jesús. Identificarse con Cristo era una decisión, obviamente, decir si realmente soy cristiano y me identifico con Cristo. Y eso era, inclusive podría ser un poquito peligroso reconocerse como un seguidor de Cristo. Entonces, un cristiano, entonces, resumiendo, un cristiano al confiar en Cristo es introducido a la familia de una forma automática. Y cuando el cristiano hace pública su fe en el bautismo, se hace una identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Y por ese motivo es que vivimos una nueva vida. Vio y se dio cuenta ahí lo que dice en el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que significa entonces luego de esto? ¿Sí? Ahí usted lo puede buscar ahí en Gálatas. Mire, vamos allá a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 va a mencionar una verdad increíble. Entonces vemos entonces que en Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces cuando hay identificación ya no soy yo, sino que yo me identifico con Cristo y quiero vivir la misma vida que Cristo vivió. Entonces hay una identificación. Wallace Wisby da una ilustración en esto. Dice, si un borracho muere, ya no puede ser tentado más por el alcohol, porque su cuerpo está muerto a todos los sentidos físicos. No puede ver el alcohol, ni olerlo, ni probarlo, ni desearlo. En Cristo Jesús hemos muerto al pecado, de manera que ya no queremos continuar en el pecado. Entonces hay algo sumamente interesante, porque por ese motivo existe Romanos 6. Mire, vamos allá a Romanos 6, volvamos allá a Romanos. Romanos 6 menciona esta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta es una pregunta retórica que se responde automáticamente, no. No vamos a abundar en el pecado, no vamos a abundar para que la gracia abunde, no para nada, porque estamos viviendo una vida nueva, ¿sí? Dice en Romanos 6:4, como bien dije ahí, que dice, andemos en vida nueva. En Colosenses 3:1 menciona una verdad hermosa, si gusta ahí lo puede anotar. Y decir, pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios, que lo que más dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un creyente no puede vivir deliberadamente en el pecado por causa de su identificación. ¿Sí? Es sumamente importante. Al momento de yo identificarme con Cristo no puede ser una constante, ¿sí? De vivir en el pecado. Hemos muerto a a la vieja vida y hemos sido resucitados a la nueva. Entonces los romanos tenían que saber esto, ¿sí? Tenían que saber que en primer lugar, ¿sí? Estamos muertos al pecado por estos motivos de identificación. Y quería hacer la pregunta, o sea, hoy en día tomamos una decisión por Cristo, nos identificamos con el Señor Jesucristo, pero ¿hay algo que permanece en nosotros? ¿Hay algún pecado que permanece en nosotros? Si hay alguno, querido hermano, este es el tiempo de llegar a los pies del Señor y que no sea una constante en nuestra vida, ¿sí? El Señor da un hermoso recurso de confesar nuestros pecados y Él nos puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no servimos al pecado, y lo vamos a ver más adelante también, no servimos al pecado. Entonces vemos entonces que es muy claro en cuanto al tema de estamos muertos al pecado y además de eso dice no debemos servir al pecado. ¿Sí? Del versículo 6 al 10 dice lo siguiente, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Sí? Dice el versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces vemos entonces que hay un tema, en primer lugar, que no morimos a nuestro pecado, ¿sí? Y de esa forma también tenemos que entender de que no servimos al pecado, ¿sí? Entonces, el momento de no servir al pecado, el pecado se puede decir que es un enemigo o es un amo terrible y encuentra un siervo dispuesto en el cuerpo humano, ¿sí? Lamentablemente, se lo voy a repetir, el pecado es un amo terrible y encuentra un siervo dispuesto en el cuerpo humano. El cuerpo, el cuerpo no es pecaminoso, tengan en cuenta esto, que el cuerpo no es pecaminoso, sino que el cuerpo es neutral, puede ser controlado por el pecado o puede ser controlado por Dios, ¿sí? La naturaleza caída del hombre y la mujer no ha sido cambiada por la conversión, ¿sí? Tomamos una decisión y Él cambia nuestra condición espiritual, pero hay un proceso también de santificación, ¿sí? Él el pecado es un punto en el cual puede atacarlo. Inclusive esto puede ser un punto en el cual a través de la vieja naturaleza el pecado se puede afirmar y lo puede mover, ¿sí? Es como usted tiene que mover se tiene que mover una roca pesada. Usted encuentra un palo y a través de un apoyo usted puede moverlo fácilmente. Y el pecado puede hacer eso, puede moverlo fácilmente si no está firme en el Señor. Entonces vemos entonces que, como dice ahí en Romanos 7:18, y Pablo era muy latente respecto a esta condición. Miren lo que dice ahí en Romanos 7:18, ¿sí? Romanos 7:18 dice lo siguiente, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces vemos entonces que ahí hay una lucha y el mismo Pablo era consciente acerca de esta lucha. Si hay un proceso de santificación, ¿sí? Pero en primer lugar, para poder entender el proceso de santificación, debemos entender que hay una identificación, ¿sí? Con Cristo. Pero en segundo lugar, como bien estamos viendo en este punto, ¿sí? Estamos viendo de no servir al pecado. Entonces el pecado quiere ser nuestro amo. Encuentra apoyo en nuestra vieja naturaleza, ¿sí?
pero fuimos libertados del poder del pecado. Mire lo que dice ahí en los versículos que estoy ahí subrayando. Dice, el pecado, dice en el versículo 6, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es sumamente interesante acerca de esto, ¿sí? Reflexionar acerca de esta palabra. Dice, cuando va hablando acerca de esta palabra, ¿sí? Habla acerca de desactivar, ¿sí? El pecado, obviamente ahí dice ahí, el pecado se ha destruido y la palabra en su original se ha desactivado, así que no sirvamos más al pecado. Entonces, respecto a eso, leyendo así de esa forma literal, el pecado está desactivado en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay un tema también sumamente interesante acerca de que inclusive el pecado y fuimos libertados del poder del pecado, ¿sí? Así que sumamente interesante ver de que el Señor, ¿sí? Él tiene y tuvo el poder de libertarnos de la condenación del pecado, ¿sí? De sacarnos de esa esclavitud de la cual nosotros servíamos, ¿sí? Y además el pecado en nosotros está desactivado. Pero aquí está la ilustración. Es como decir, bueno, se desactivó el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ¿sí? Para que podamos servir a Dios. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos en modo on y queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Así que dentro de eso no es que usted le eche la culpa a este cuerpo que pecaminoso, sino que el cuerpo, como bien les dije, puede ser dominado por Dios o puede ser dominado por el pecado, pero usted decide a quién. Es como la figura que se da también a los niños, es como este hombre interno o bien hay dos perritos dentro de nosotros, el perrito blanco y el perrito negro. ¿Sí? La pregunta es, el perrito negro representa la vieja naturaleza y el perrito blanco la nueva. ¿Usted a cuál va a alimentar? Sí, yo creo que el ejemplo más claro en esto es decir, bueno, voy a alimentar al perrito blanco con cosas de Cristo, ¿sí? Dice, si fuiste resucitado, poner la mira en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Y de esa forma, al momento de alimentar, voy a hacer crecer más a uno y al otro obviamente lo voy a dejar desnutrido. Y esa es un poquito la idea acerca de esto, ¿sí? eh, Podemos servir al Señor. El poder del pecado. Dice cuando dice en el versículo 7, porque Él ha muerto y ha sido librado, se puede traducir de esa forma, librado del pecado en su original. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñará más de Él. Así que como nosotros tenemos esta misma identificación con Cristo y la muerte no se enseñorea de Cristo, ni el pecado de Cristo, también tenemos esta identificación con Él y gozamos de estos mismos beneficios. La pregunta es, querido hermano, ¿usted va a seguir desactivando su vieja naturaleza, su carne, ¿sí? Las cosas que le daban placer anteriormente de Cristo, o va a poner en modo on? Esa es la decisión de cada uno y eso es el progreso y la santificación dentro del cristiano, ¿sí? Que obviamente nos anima a no perseverar en el pecado, sino que a disminuirlo y extinguirlo y prácticamente vivir para Dios. Pero querido hermano, si hay algo hoy en día, si usted está en una constante práctica, si es hora el Señor está diciendo, es hora de dejarlo. No podemos perseverar en esto, no podemos perseverar en el pecado, porque la gracia no va a abundar. La gracia sí sigue siendo única, ¿sí? El Señor lo perdona, lo limpia, pero no debemos seguir en esta práctica porque traerá consecuencias, ¿sí? El día de mañana. Entonces, ese es un poquito el mensaje acerca de este pasaje en cuanto al saber. En tercer lugar, ¿sí? En tercer lugar, dice considerar. Ahí dice en Romanos 11, ¿sí? Romanos 6:11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces va dando la idea, entonces, que esta palabra dice considerar, dice así también vosotros considerados muertos al pecado. Esta palabra en su original va a llevar la idea de poner a cuenta de uno, ¿sí? Va hablando acerca de uno, ¿sí? Poner a cuenta de uno, de poder reflexionar y entender, más que entender, sino que poner mi fe.
O sea, es de no llevar esto a una experiencia o sentir, ¿sí? Cuando una persona cree que debe suceder algo experimental, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me bautizo, que tiene que sentir algo, llevarlo a algo experimental, no es así, ¿sí? Sino que dice, y se da la idea, ¿sí? De poder creer. Es un asunto de fe, de creer que ha sido, inclusive como sale ahí en el dibujito, ¿sí? De saltar por fe, de creer por fe, pero además de eso es como la idea de que si usted tiene y le hicieron el depósito de su sueldo en el banco, dice, bueno, realmente usted no es que tenga la plata de forma inmediata, ¿sí? En sus manos, sino que usted entiende de que está en el banco y está seguro, ¿sí? Y de esa forma es nuestra fe, de esa forma creer de que somos perdonados, justificados, y además de esto, todo lo que hemos estado viendo, y de esa forma vivir, ¿sí? No es que tiene que experimentar algo para poder tener esa certeza, sino que la palabra de Dios es la certeza que nos da. Y de esa forma, como la plata está depositada en el banco y tengo la fe y la certeza de que está ahí resguardada, algún día la voy a cobrar y algún día, como bien dice, voy a tener por hecho el día de mañana cuando estemos delante del Señor, vamos a dar todas nuestras recompensas, todas nuestras coronas, como bien también predicaba Javi el día domingo. Pero en cuanto a eso, ¿sí? Tener en cuenta que tenemos algo seguro, nuestra salvación es segura, nuestra santificación, estamos en este proceso de santificación, Él pone nuestro cuerpo, es inactivo, somos libres de la condenación del pecado y además somos libres de poder decidir a quién servir, ¿sí? Y esa es la decisión que cada uno debe tomar, de poder servir al Señor inclusive con nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, ¿sí? Habla acerca de presentarse, ¿sí? Ahí los versículos del 6 al 12, ¿sí? Disculpe, del capítulo 6 del versículo 12 al versículo 23, ¿sí? Va hablando acerca de esto. Dice ahí en el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, respecto a esto, la ley del pecado, ¿sí? No hace y no juzga. Es como decirle, bueno, los 10 mandamientos, ¿sí? Antes de conocer a Cristo le hacían esa pregunta, obviamente, los 10 mandamientos lo dejaban con una cara hacia abajo, es decir, bueno, soy pecado, soy ladrón, asesino, demente de corazón, soy mentiroso, y así la ley nos tenía bajo esto. Pero como estamos bajo la gracia y como Cristo murió por nuestros pecados, Él se sacrificó en la cruz y la ira de Dios descendió sobre Él, ¿sí? Ya no estamos bajo esa ley de Moisés, sino que la ley, obviamente, de la gracia, ¿sí? Que a través de Cristo nosotros podemos acceder a la salvación. Entonces, respecto a eso, si nos identificamos realmente con Cristo, si nos identificamos entonces con su muerte, su resurrección, como lo comentamos ahí en el bautismo, entendiendo esto también, que debo creerlo por fe, como dice, considerados. ¿Cómo dice después? ¿Cómo lo pongo en práctica? Dice, ¿cómo debo presentarme? Ahí en Romanos del 13 al 14 va hablando acerca de esto. Es un acto voluntario, ¿sí? No es que usted esté obligado a hacer esto, sino que es un acto voluntario basado en el conocimiento que tenemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso era súper importante entender la identificación con Cristo, ¿sí? Así como Moisés usó una vara, David una onda, Dios quiere usar nuestros cuerpos como instrumentos para su gloria. Entonces nuestro cuerpo entonces estaba desactivado, podemos servir y decidir a quién servir, no somos esclavos, sino que en este caso podemos activarlo y decirle, Señor, queremos servirte a ti, queremos desactivarlo completamente hacia el pecado y queremos servirte a ti, no reaccionar a otras cosas que nos den placer. Y nuestro cuerpo presentarnos, como bien dice ahí, como una vara, como una onda, y podemos ver otros elementos que Dios usó en el Antiguo Testamento para hacer un hecho importante, ¿sí? De esa forma, Él nos quiere usar a nosotros, ¿sí? Hoy en día, en el lugar que esté, con su familia, amigos, conocidos, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿sí? Él quiere usarnos, pero
debo presentarme? ¿Cómo debo presentarme en un acto voluntario? ¿Sí? Dice, no reine. ¿Sí? La palabra es sumamente importante, es algo constante, es algo que toma relevancia en nuestra vida. ¿Sí? Si hay algo así, el Señor dice que no reine. ¿Sí? Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces hablamos entonces de la identificación, y el tema de identificación, si yo me identifico realmente con Cristo, voy a dejar de lado todas estas cosas. Entonces vemos entonces que es sumamente importante cómo debo presentarme, si no presentar mis miembros al pecado y ser como un instrumento para la gloria en todas las cosas que podamos hacer en nuestro diario vivir. Y la segunda pregunta, cómo debemos presentarnos? En Romanos 6, del 14 al 23, va a dar esta indicación. En Romanos del 14 al 15 dice, ya leímos el 14, dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O hay otra pregunta retórica. Entonces, en primer lugar, dice, ¿cómo debemos presentarnos? Entendiendo que somos salvos por gracia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces somos salvos por gracia, es algo que nosotros no merecíamos y que Dios lo dio de igual forma. En segundo lugar, dice, somos libres del amo del pecado, como dice ahí desde el versículo 16 al 20. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Sí? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sí? Hablo como humano, dice, por vuestra humanidad, debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, está muy claro y muy explícito el mensaje. Dice, somos libres del amo del pecado y somos libres para poder escoger y servir a Dios con nuestros cuerpos. En tercer lugar, dice, podemos llevar fruto a Dios, del 21 al 23. Dice, desde el 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, ¿por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muertes. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay un versículo sumamente conocido, pero tiene todo un trasfondo como usted y estuvimos viendo a través de esta predicación. Podemos dar frutos, ¿sí? Para Dios. El pecado paga con muerte, pero Dios paga con santidad y vida eterna. La pregunta, querido hermano, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Vamos a seguir perseverando y que el pecado reine en nuestras vidas? ¿O vamos a tener una identificación plenamente en Cristo, de lo que Él hizo Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección? ¿Sí? ¿Cómo vamos a considerarnos nosotros, ¿sí? Respecto a esta verdad, si la vamos a creer por fe y vamos solamente a avanzar? Y además de eso, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo debo presentarme? En un acto voluntario basado en el conocimiento, ¿sí? Que tenemos y que lo que hizo también Cristo por nosotros. ¿Y cómo debemos presentarnos? Entendiendo que somos salvos por gracia, somos libres del amo del pecado y podemos inclusive llevar fruto delante de Dios. Y este fruto es santidad y vida eterna que podemos tener de parte de Dios en nuestra vida. Así que, querido hermano, el mensaje yo creo que es bien claro. Usted tiene la decisión a quién servir, ¿sí? Si hay alguna práctica o hay algo que lo está eh, atando, ¿sí? O que hay algo que está mal en su vida, es tiempo, ¿sí? De confesar y arrepentirse. El que confiese esa parte alcanza misericordia, dice la palabra de Dios.
Así que, querido hermano, que este sea una instancia de que usted antes de dormir pueda ponerse a cuentas con el Señor. Y de esa forma, ¿sí? Poder servir al Señor con una conciencia limpia en su obra. Así que, querido hermano, hermana, que esto también podamos considerarlo y también reflexionar en su palabra. Así que ahí le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, precisa y viene también a tiempo a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación, que podamos, Señor, salir de estas prácticas que puedan estar atemorizando nuestra vida y que pueden ponerlas como esclavo del pecado y que podamos, Señor, ser libres para servirte a ti con limpia conciencia. Gracias por este tiempo. Oro por cada hermano o hermana, Señor, para que seamos una iglesia, Señor, con frutos delante de ti en todo tiempo. Señor, tú pronto vienes y queremos, Señor, levantar la mirada, Señor, y mirarte a ti y decirle, Señor, acá está nuestro fruto, acá está todo lo que hemos hecho, Señor, es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.